Teorema de tales y cuales. Se ha desatado una guerra virtual en las redes, cuyo botín o trofeo, como queramos llamar al resultado de quien gana la contienda, es el predominio de la verdad incuestionable. El humor, al menos por ahora, refresca algunos cálidos debates, por no decir calientes. Cada bando defiende con intensidad su postura. Y hasta ahora no hay un triunfador contundente que acabe definitivamente con el enfrentamiento, cuyo índice de absurdo llena cualquier recipiente del pensamiento. Y digo esto último porque el predominio de las agresiones mutuas toma la delantera frente a la disputa de argumentos. La simple comparación entre los fundamentos de cada extremo de esta contienda indica a las claras diferentes formas de ver y entender algo que comienza invadido por el dominio absoluto del gusto. Sencillamente, el gusto de y el derecho de comer lo que se nos antoje, sin demasiados puntos de discusión al respecto. En principio, me defino como vegetariano, con indicios serios de vegano, pero sin fanatismo expreso. Respeto mucho la lucha extrema de algunos movimientos veganos que se enfrentan abiertamente a los productores cárneos, incluso a los consumidores, en protestas directas, ocupando supermercados o exposiciones rurales. Dudo que esa actitud sume a la comprensión que se quiere lograr, pero evidentemente es un manejo peligroso de la paciencia que estos grupos ya no poseen y por supuesto expresan. Ojo por ojo y todos ciegos. Es una lucha de intereses y generalmente, como toda lucha, termina con más perdedores que ganadores. Es cierto que muchos se benefician luego de una disputa, ostentando el triunfo, pero dentro de su propio bando muchos también perdieron incluso la vida cuando de una controversia armada se trata. Por ahora, en este sutil enfrentamiento de gustos no hay que lamentar una violencia extrema, pero se está caminando lentamente hacia ese resultado. Y, a mi modesto entender, la única forma de intentar una tregua es a través de la puja de conocimientos fundamentados. O sea, argumentemos. Dejemos la bromita a un lado y expongamos libremente nuestra opinión fundamentando la misma en datos concretos y debatibles, si es necesario. Creo que solamente en este contexto, o teatro de operaciones, si así se lo quiere llamar, la discusión se convierte en diálogo constructivo, porque obliga a las partes a investigar y proponer. Y tal vez, solo tal vez, alguno de los involucrados, sin importar su bando, comprenda un poco más e incluso cambie su forma de ver este tema. Primando el respeto como norte, propongo una serie de charlas hechas publicación, de esta manera, a través de Teorema de tales y cuales, intentando dar el primer paso. Invito humildemente a construir bases con miras a un armisticio beneficioso para ambas partes. Es cuestión de cambiar hábitos. Cuesta, porque todavía comemos con los sentidos, no con el corazón. Alimentamos el estómago, digerimos mentiras en forma de alimentos, y nos vamos transformando en aquello que comemos, como bien diría Gandhi. De a poco. Decimos que amamos a los animales
pero nos los comemos. Seguro usted no tendría una vaca como mascota, pero piense si estaría dispuesto a comerse su perro o su gato. Hábitos, costumbres congelados en su mente. Hábitos y costumbres congelados en su mente. Poner el calor del pensamiento y seguro se observa otra realidad. Pero convengamos que no es muy fácil. ¿Qué pasaría si todos dejáramos de consumir carne animal? Es una buena pregunta, aunque de difícil respuesta. Se dice que gran parte de la crueldad entre seres humanos deviene de su alimentación cárnea. La impronta energética animal se introduce en nuestros cuerpos, ocupando dos variantes. La primera tiene que ver con el sufrimiento pasado por ese animal. En la memoria genética de las células que devoramos está esa información y paulatinamente se va incorporando a nuestra memoria genética. Por otro lado, el animal asume la vida con un criterio de supervivencia, fundamentado en el hecho de tener que pelear por su vida. Este criterio de violencia también queda incorporado a nuestra memoria genética. Es así que lentamente nos vamos transformando en animales racionales. Y eso es peor, porque el animal es irracional, no razona sus actos, simplemente los ejecuta. Pero nosotros sí razonamos y somos conscientes del daño que hacemos. El asunto a considerar es, ¿nos importa realmente? ¿O estamos tan acostumbrados a esta forma de vida que la aceptamos como normal? Tema controvertido y difícil. Todos suponen tener a la verdad entre sus manos y de no tomar esta discusión desde un área pura y claramente humana en cuanto a las ventajas y desventajas de cada tipo de alimentación, estamos frente a un camino sin retorno. Digo esto porque la ciencia tradicional ya se expidió al respecto. Para los técnicos en alimentación, el ser humano es omnívoro, término que significa que puede comer de todo, incluida la carne animal. La guerra de argumentos apunta a no tener fin visible. Ya lo hemos dicho, nos encontramos discutiendo por algo que es simplemente una cuestión de gustos. Pero lo cierto es que tras esta situación se encierra mucho más de lo que aparenta. ¿Por qué? Quien come carne muerta, come el producto de la muerte. Definir la muerte casi diríamos que es algo obvio, pero no está de más recordar. La palabra muerte proviene del latín mors, mortis, y no significa otra cosa que cesación o fin de la vida. En cuanto a vida, también proviene del latín vita, fuerza o actividad interna substancial en virtud de la cual obra el ser que la posee, estado activo de los seres orgánicos, alimento necesario para vivir. La vida es sustancialmente fuerza, o, como dijera algún sabio por ahí, energía. Sin energía vital es imposible avanzar en nuestra evolución. Si comemos fuerza, incorporamos a nuestra natural energía vital más fuerza aún. El hombre de nuestros días es víctima de un terrible desequilibrio energético. Sumémosle que nuestra ciencia actual no acepta totalmente que se efectúe cualquier tipo de análisis sobre comportamientos vitales fundamentados en el intercambio energético. Más bien, considera que la esencia pasa por el terreno de la química, más que por el de la física.
Y si de física se trata, nuestra ciencia tradicional nos provee definiciones de un avasallante contenido técnico, pero poco inteligible para el común de la gente. Ya sé que hablar del átomo no es referirse a algo desconocido. Albert Einstein goza del respeto y la admiración mundial. No me refiero a eso. Intento dejar claro que la ciencia complica todo con explicaciones académicas tan densas que no son tema corriente para el no lego en la materia. Por eso, la medicina alopática es considerada como la única posibilidad de sanación, al menos en nuestra sociedad occidental y cristiana. A pesar que la homeopatía ha ganado terreno, aún no cuenta con el consenso general y en muchos aspectos, principalmente la forma de comercialización, cada vez se parece más a la medicina alopática. En definitiva, se atacan las consecuencias, pero no las causas. Sería extremadamente largo explicar los porqués comparativos entre estas posturas. Sí hay algo que felizmente está ocurriendo cada vez más, y es que los médicos prestan más atención en lo referente a la alimentación de sus pacientes. Hablar de energía es como hablar del espíritu de las cosas. No se ve con los ojos del materialismo. Hay que ir más allá de la simple comprensión de las cosas para encontrar el verdadero significado de la energía vital. Tal vez sea ella nuestro nexo con la divinidad. Dios es fuerza, Dios es energía, Dios es vida. Si necesitamos de Dios para seguir viviendo, concepto apoyado en las creencias religiosas de todos los credos, es que necesitamos imperiosamente de la energía vital que nos rodea. Es inevitable entrar entonces en un terreno aún mucho más discutido: las ventajas del vegetarianismo con respecto al carnivorismo. Pocos temas se han instalado en la controversia pública como la puja entre vegetarianos y carnívoros. Tomemos un ejemplo con el cristianismo, quizá la religión más difundida en nuestro planeta. Sus fieles seguidores, apegados a las enseñanzas que dejara Jesús, transitan su mismo camino, o al menos así lo declaman. Pero ser cristiano significa mucho más que declararse como tal. Que nadie se sienta ofendido, por supuesto, puesto que se supone al cristianismo como la religión mayoritaria en este planeta. Desglosando el personaje podemos inferir detalles no muy cristianos, que digamos. El cristiano tala los árboles, no importa que sea primavera, verano, otoño o invierno, de manera parecida a como maltrata, golpea y mata a los animales. Muchos cristianos se han convertido en carniceros y sacrificadores de los reinos de la naturaleza. Los animales ponen pies en polvorosa ante el indomado hombre caníbal de animales. Ayer el cristiano, que daba un paseo, veía cómo un corderito retozaba en el prado, cómo la liebre saltaba por el campo, cómo el ciervo se escondía en el matorral. Se alegraba con la vida de los animales, con su belleza, con su encanto y con su alegría de vivir. Luego, el cristiano ingiere la pierna de cordero, el conejo en escabeche, o el lomo de ciervo adobado. El granjero, un cristiano también, ha matado al corderito. El cazador, un cristiano a su vez, ha cazado y ha abatido a la divertida liebre y al gracioso ciervo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, de algo tiene que alimentarse uno, diría el matador con rostro inocente. Cordero, liebre y ciervo van en pedazos, bien aderezados, debidamente adobados, a la sartén y de ahí a la mesa del alto cargo eclesiástico y del cristiano de iglesia
que lo imita. Al prójimo del reino animal, que nosotros llamamos cerdo, no le va mejor. Ayer estaba el lechón alegre y contento, hoy es matado y despedazado. Los trozos de su cuerpo muerto son ahumados por el carnicero, es decir, preparados para el disfrute culinario y ofrecidos para la compra. Más de un cristiano, que sabe lo que es bueno, envuelve el jamón ahumado en un paño fino y limpio para luego llevárselo en un cesto al cura en la iglesia. Este, entonces, da su bendición a los dones de la naturaleza. Ahora está el jamón bendito y listo para ser consumido. La conciencia cristiana, que se orienta menos a los 10 mandamientos y al sermón de la montaña que al ejemplo de los teólogos, es paradójicamente flexible. Muchos dicen que el hombre se ha convertido en animal. Por favor, no ofendamos al animal. En muchos casos, el animal, es mucho más noble y sensible que el hombre burdo, carnicero y caníbal. Las palabras del considerado Divino Maestro provocan en mi espíritu la sensación de que hay mucho más sobre su sabiduría que el hombre desconoce. He aquí un ejemplo. Ni por los apóstoles, ni por los discípulos fue ordenada la matanza de un cordero. Pero tanto a mí como a los apóstoles y discípulos nos fueron servidos como ofrenda de amor trozos de un cordero aderezado. Nuestro prójimo nos quiso obsequiar con ello. No sabían hacerlo mejor. Yo bendije la ofrenda y comencé a comer la carne. Mis apóstoles y discípulos lo hicieron igual que yo. A continuación me hicieron una pregunta con el siguiente sentido: ¿debemos abstenernos del consumo de carne? Así nos lo ordenaste, pero ahora tú mismo has comido carne. Yo instruí así a los míos. El hombre no debe matar intencionadamente a ningún animal, ni consumir la carne de animales que han sido matados para el consumo de su carne. Pero cuando hombres que todavía son ignorantes han preparado carne como alimento y se lo ofrecen al huésped como regalo y se lo sirven en la comida, el huésped no debería rechazar la ofrenda. Pues hay que diferenciar el hecho de comer el hombre la carne por avidez de la misma, del de comerla en agradecimiento al anfitrión por su esfuerzo. Sin embargo, el que esto sabe debe, si le es posible y las circunstancias externas y el tiempo lo permiten, dar indicaciones generales al anfitrión, pero sin querer escarmentarle. Cuando el tiempo haya madurado, el anfitrión también entenderá estas indicaciones generales. Al amor desinteresado también pertenecen en este mundo la comprensión y la tolerancia. Dejad al albedrío de cada hombre el querer entender y aceptar o no vuestras indicaciones generales. Si siempre pensáis, habláis y actuáis desinteresadamente, permaneceréis en el amor y el amor os bendecirá. Lo que entonces os sea servido como regalo de amor estará bendecido. Con la multiplicación de los panes, la fruta y los peces, les mostré que ningún hombre tiene que pasar hambre y sufrir necesidades cuando cumple las leyes de Dios.
En el llamado milagro de la multiplicación, fue manifiesto que el hombre podría vivir en la plenitud si cumpliese la voluntad de Dios, pues la ley universal es inagotable para los seres espirituales y para las almas y los hombres que hacen la voluntad de mi Padre, que también es su Padre. Mis discípulos me trajeron panes y uvas para su multiplicación. Cuando tomé en mis manos esta sustancia muerta, expliqué a los hombres que de ella el potencial de fuerza de mi Padre, la elevada fuerza vital, se había retirado en gran medida, y que yo no creo peces vivos para que a su vez sean matados. Expliqué a los hombres que la vida está en todas las formas de vida y que el hombre no debe matarla intencionadamente. Los hombres, especialmente los niños, me miraron con tristeza. No me podían entender, pues vivían mayormente de peces, pan y pocas cosas más. Entonces les hablé en el sentido siguiente. Las energías de la tierra hacen que los peces muertos todavía mantengan su cohesión. Así que no os regalaré peces vivos provenientes del Espíritu del Padre, sino que os crearé peces que están muertos, o sea, pobres en vibración, provenientes de la energía de la tierra. Nunca llevarán vida y no podrán ser matados. Quiero mostraros cómo sabe lo que está vivo, pan y frutos, en comparación con el alimento muerto. Y creé para ellos peces, a partir de las energías de la tierra, peces que llevaban poca sustancia espiritual. Les di los peces muertos y les mandé comer al mismo tiempo el pan y los frutos, para que notaran la diferencia entre alimento vivo y muerto, entre alimentos de vibración alta y de vibración baja. Teorema de tales y cuales.